de Frente. Bienvenidos a una emisión más de este programa de análisis y debate de frente. Soy Magda Bastida y saludo con muchísimo gusto a Claudia Rodríguez hasta Ciudad Obregón. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Magda, a ti y a toda la ciudadanía. Buenas tardes. Oye, con el gusto de que nos acompañes, permíteme rápidamente recordar la dinámica de este programa. Tenemos 5 temas a tratar, 3 minutos para discutir y fijar una postura ante cada uno de ellos. 2 de los temas forman parte de las columnas de este día. Si les parece, comenzamos con la primera columna, apagones como anillo al dedo, esta columna escrita por Salvador Camarena, publicada en El Financiero, y que, híjole, Claudia, si lo podemos decir de la siguiente manera, de verdad que le da, es como si le estuvieran poniendo sal a la herida. La lógica que opera en Palacio Nacional es diferente a la de un ciudadano normal. La pandemia ahí no es una catástrofe humanitaria, es un tema que les vino como anillo al dedo y seguramente en esta ocasión también lo serán estos apagones. La pregunta sería, pues este será el discurso en el que se ampare la iniciativa preferente del presidente para la ley de la industria eléctrica que ahora está pues por discutirse el próximo viernes. Definitivamente sí, como anillo al dedo, como todo lo que ha estado sucediendo en México. ¿Por qué? Porque el presidente de la República es mago para eso, todo lo transforma y se lo lleva justo a lo que él quiere y a lo que él necesita. Claro, con ideas y con frases que al final del día no resultan totalmente ciertas. Déjame nada más también poner en contexto esto que lo marca muy bien este día en su columna. Nos quedamos fuera de la competitividad, que es parte de lo que el presidente dice, generando definitivamente haciendo compras pues que no deberían haber sido, como a los Estados Unidos. Claro que está culpando al gobierno del pasado, bueno, eso ya lo sabemos, pero quiero retomar en estos momentos algunas frases del mismo presidente, buscando voltear la tortilla porque pues siempre le echan la culpa al de atrás. Pero, por ejemplo, en un 4 de febrero del 2019, les puedo adelantar que no hay ningún problema, hay energía de más. Son palabras del presidente, la retoma Milenio. Ya hablé con Bartlett para que se construya una planta para que nunca más haya apagones en la península de Yucatán. Se garantice el abasto de gas en la industria eléctrica para que no tengamos apagones en muchos años. ¿Sabes cuándo lo dijo? En agosto, el 27 de agosto del 2019. No va a haber apagones, dice el presidente, no vamos a tener problemas de apagones, no va a aumentar el precio de la luz. Esto lo dijo un 25 de diciembre del 2019 y dice, no se va a repetir, que la gente tenga la seguridad de que no va a volver a pasar, refiriéndose a los apagones que ya sabemos que por ahí de los años 80, 90 era algo que siempre nos estaba sucediendo. Así que, pero, como dicen por ahí en los memes, siempre hay un video y en esta ocasión siempre hay frases, ¿no? Bueno, a ver, es que queda clarísimo que de los dichos a los hechos definitivamente hay mucho trecho, ¿no? Y hay mucho que hacer al respecto dentro de todo esto. Antes de que profundicemos en el asunto del apagón en sí mismo, creo que vale la pena el poder retomar qué va a pasar con esta ley, con esta iniciativa preferente del presidente para modificar esa ley de la industria eléctrica que bueno, finalmente nos deja ver muchas cosas, ¿no? Se están anteponiendo criterios ideológicos antes de las necesidades técnicas del país, que como ya hemos visto terminó derivando en un apagón fortísimo a inicios de esta semana que afectó a más de 19 millones de mexicanos. Ahora vamos a entrar en ese debate. Sin embargo, aquí me llama la atención que hay más voces en contra, Claudia, que las voces que terminan aplaudiendo. El asunto es que, y ahí sí coincido contigo, definitivamente pues es raro que le digan que no al presidente, más cuando él mismo está dando la instrucción a los legisladores de que no se les mueva ni una coma a esta iniciativa. Fíjate, me tocó platicar con algunos expertos en relación al tema porque al final, pues tú y yo estamos analizando sencillamente lo que se pone sobre la mesa. Pero expertos se sienten confiados de que no va a pasar la reforma que está proponiendo el presidente, sencillamente porque hay compromisos pactados y nada más uno muy cerquita, el de TEMEC, precisamente el de Canadá, Estados Unidos y México, donde hay diversos capítulos como el 22, el 28 y el 31, que garantiza buenas prácticas regulatorias, trato no indiscriminado y protección de las inversiones. Nada más pongo sobre la mesa eso porque sé que más adelante lo vamos a estar platicando, pero dicen, esto vendría al traste con compromisos que el presidente no solamente tiene
con quien ha hecho estos tratados, sino también hasta con Europa, en donde hay también puntos, comas y documentos establecidos para determinar que es imposible que México tome este tipo de posturas. Ahí está el Tratado de París y que finalmente también refiere toda esta parte de las energías renovables, ¿no? Del poder empezar a cuidar más el medio ambiente. Sin embargo, ya veremos qué es lo que pasa en los próximos días y si finalmente termina esto siendo aprobado allá en la Cámara de Diputados, el papel central que va a jugar la Suprema Corte de Justicia para evitar que se cometa alguna atrocidad dentro de todo esto, negligencias importantísimas. Ya lo vimos también en días pasados, la Suprema Corte de Justicia demostró que sigue teniendo cierta independencia, pues veremos realmente cuál es el papel que juega dentro de todo esto. Vámonos con la siguiente columna. Mario Delgado y Félix Salgado. Vaya tema espinoso, escrito por Carlos Puch allá en Milenio. Y bueno, pues realmente habla de este papel que está jugando Mario Delgado como líder del partido mayoritario del país, en donde pues parece que realmente no es él el que manda. Hay alguien que está detrás, hay alguien que da la instrucción y esa instrucción viene directamente de Palacio Nacional. Pues este documento señala en específico que está más que dado, ¿no? El gobierno de Guerrero para Morena. O sea, haya alguien en la boleta o no, así lo refiere el artículo. Pero claro que entre tú y yo, siendo mujeres, pudiéramos hacer pedazos en estos momentos al candidato a gobernador, digo, por aquellas denuncias que tiene también de violencia y de violación, pues, de violaciones y que ya son de la opinión pública. Pero yo quisiera ir más allá, no solamente irnos con el ya candidato de gobernador a la gobernatura de Guerrero, sino irnos también con Mario Delgado. Mario Delgado, el líder de Morena, que dice, no, discúlpenme, yo no mando, hay otros aquí. A ver, vamos a analizar no nada más este personaje, sino cuáles son los personajes que tienen a la gobernatura y rápidamente así, algunos datos. Morena contenderá con al menos 8 candidatos que ya perdieron alguna vez la gobernatura ahí mismo en sus estados. La izquierda solamente ha tenido 2 candidatos presidenciales en 30 años, 6 candidatos primerizos de ellos que son expriistas, son 3 que son expriistas, 2 que tienen menos de 5 años en la carrera política. Por ejemplo, algunos de los grandes personajes que también vale la pena que la ciudadanía se entere, conozca y analice, pues, de quién está poniendo sobre la mesa Morena la gobernatura, pues ahí está Laida Sansores, un tremendo personaje para decir de lo que estamos hablando de candidatos a la gobernatura, tiene 3 derrotas electorales y además es un chapulín, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, y ahora Morena. ¿Qué? Y bueno, el gran personaje, claro, Félix Salgado Macedonio, con las acusaciones de violación. Hay muchos personajes que realmente no nada más son de Morena. Sin duda, evidentemente, en este caso es Félix Salgado, ¿no? El asunto que nos compete. Sin embargo, podríamos hablar de este afán de todos los partidos de querer sacar candidatos de todos lados a fin de poder tener algo de popularidad para poderse posicionar en algún lugar. ¿Por qué? Porque saben que es una elección sumamente compleja, porque necesitan ganar posiciones, porque están urgidos de eso. Sin embargo, concretamente hablando de Félix Salgado, me parece que hay más preguntas que respuestas y verdaderamente las justificaciones se quedan cortas, ¿no? En comparación del perfil que tiene un personaje como este. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué lo defienden? ¿Por qué lo siguen manteniendo ahí? ¿Por qué el propio presidente termina justificándolo diciendo que en medio de estas elecciones pues los ataques son continuos a los candidatos, a los precandidatos? Totalmente de acuerdo contigo y creo que de cada uno de los personajes que está poniendo Morena hay mucha tela de donde cortar, pero claro, el rey es el que tú comentas. Y ¿sabes qué? Vámonos con un siguiente tema, Claudia, si me lo permites. Hablemos de la vacunación. A ver, ha sido una estrategia electorera. Todo el mundo ha hecho señalamientos en torno a este tema. Inició la vacunación masiva con la llegada de dosis a nuestro país. Empezamos a ver este despliegue en los distintos estados, pero llamó la atención cuando se presentó el plan de vacunación el domingo. Y el presidente dijo, se van a llevar esas dosis de vacunas a 333 municipios, a los más pobres de nuestro país. ¿Tiene sentido? Tiene sentido desde el punto de vista, claro, de la 4T, llevarlo a las comunidades más pobres. Fíjate que me llamó la atención las declaraciones del director de promoción a la salud, Ricardo Cortés, quien lo dejó muy claro. ¿Por qué los más pobres
Pues porque resulta que son tan pocas las dosis que si se llevan a las metrópolis donde el problema es realmente grande, pues no serviría absolutamente para nada. Entonces, con esa base y esa lógica, pese a que los expertos de salud dicen, espérame, necesitamos que entren ahí, dicen, no, pues nos vamos con la retórica del presidente, primero los más pobres. Y si me preguntas, ¿esto tiene que ver con una campaña política? ¿Te entra la duda? No, no tengo ninguna duda. Se trata específicamente de un proceso político, pero por supuesto que sí. Es más, hablando del inicio de las campañas, el spot que maneja el presidente... Pero ya dijo el presidente que eso sí calienta. Eso es más que claro. El spot sí calienta. El spot, ¿qué dice? No sé si tú lo escuchaste o la ciudadanía lo escuchó, cuando dice en el spot una señora que dice, le doy gracias al presidente López Obrador por esta vacuna. Con eso se responde absolutamente todas nuestras dudas. Sí. Nada más con eso, y es un spot del gobierno federal, ¿no? El mismo presidente dice, yo no quiero entrar en ese tipo de temas porque no es cierto. Y resulta que las famosas... ¿Sabes qué, Claudia? Me parece que en ese sentido tendríamos que estar viendo más firme al Instituto Electoral, ¿no te parece? A ver, las denuncias son evidentes. Ya hemos visto cómo la gente está denunciando a través de las redes sociales que, bueno, hay algunos lugares en los que les están condicionando la aplicación de la vacuna. Bueno, se le ha cuestionado al propio gobierno federal cuál es la intención de que le saquen la fotografía de la credencial del elector. A ver, no, pues es que se necesita comprobar que verdaderamente vivan ahí, pues que lleven un comprobante de domicilio. No, bueno, es que se necesita saber cuál es el CURP de la persona. Bueno, que no ingresaron a un sistema que, por cierto, se cayó y no aguantó. Que no ingresaron a ese sistema y tenían una hoja impresa en donde venía que le iban a llamar para la cita y todo y ya tenía aprobado el registro. O sea, verdaderamente ahí hay muchas cuestiones absurdas que se cuestionan, pero que yo insisto de verdad, ¿qué papel está jugando entonces el Instituto Electoral para moverse? Porque el tiempo corre y si finalmente se está cayendo en un delito de carácter electoral, pues ellos ya tendrían que estar viendo qué es lo que va a pasar ahí. Pues lo único que ha hecho el INE, Magda, es reclamarle al gobierno federal y tener una reunión con Olga Sánchez Cordero, ¿no? La secretaria de Gobernación, para decirle, estamos recibiendo denuncias. Eso es prácticamente lo que ha hecho hasta el momento, tener esa reunión y decirle, poner sobre la mesa el tema. Pero esto debió haber sido desde que se conformaron las famosas brigadas Correcaminos. Oye, 13 personas para aplicar una vacuna contra el COVID, 13 personas que incluyen un promotor del bienestar, del programa Sembrando Vidas, de los programas de La Escuela es Nuestra, de las becas. Eso sí, 2 trabajadores de la salud, gracias, los que van a poner la vacuna, pero además voluntarios para organizar, para ordenar, para tomar la foto a la credencial de elector y 4 elementos, ya sea de la Sedena, la Guardia. Entendemos la presencia de los elementos policíacos, sí, porque México está muy complicado. Pero 13 para aplicar una vacuna, ahí queda claro. Es un asunto de seguridad. Me parece que en este sentido hay que tomar en consideración varias cuestiones, Claudia, para que podamos concluir. La inmunización de la población no consiste solamente en las vacunas y ya, y tampoco en buenas intenciones, sino en una campaña planeada y ejecutada adecuadamente con sentido práctico y sobre todo ajustado a las realidades del país. Ahora, en ninguna campaña de salud pública exitosa en el mundo cabe la politización, ¿no? Y menos en una campaña de vacunación en medio de una pandemia. Digo, eso es importante tenerlo en consideración. Nos pasamos al siguiente tema. Las lecciones del apagón. Ya veníamos platicando acerca de esto, Claudia. Hoy se hablaron nuevamente de las causas de este apagón. Estamos hablando que tan solo en el de lunes se decía que eran 4.8 millones de usuarios y voy a facilitar aquí las cosas. Estamos hablando de más de 19 millones de personas afectadas. No se trata nada más de los contratos, sino de la gente que se quedó sin energía eléctrica. Ya después con los apagones de ayer, pues vimos cerca de 23.6 millones de personas afectadas con 5.9 millones de usuarios que ellos estaban reportando, ¿no? México sí, si bien es cierto, depende en un 70% de este gas natural proveniente de Estados Unidos. El asunto es, ¿qué tenemos que aprender de esto? Mucho, definitivamente mucho tenemos que aprender de esto, sobre todo a ver si el presidente se le ocurre escuchar a las voces de los expertos. Fíjate, platicando con el director regional de innovación, que es quien también nos da a conocer algunos detalles sobre estos acuerdos internacionales que ya hay, que hay papel, que México firmó, pues se comprometió. Nos queda claro que estamos en un problemón si seguimos como hasta ahorita.
Para el 2030, según el Plan de Transición Energética Renovable Mundial, se van a duplicar en el mundo la necesidad de energía y para el 2050 el mundo va a demandar 3 veces más energías renovables principalmente porque es el acuerdo pactado en diversos países del mundo. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues resulta que también ahorita nos estamos enterando, esta información la da el vicepresidente nacional de Energías Renovables de Coparmex, que hay yacimientos maravillosos de gas natural que no han sido explotados en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Campeche y en Tabasco, por mencionar nada más algunos estados. ¿Qué tal con estos datos que nos revelan lo atrasado que vamos en todos los sentidos? Y todavía le sumamos a esto lo que hoy ya también se convierte en un boom, la paralización de proyectos del gobierno federal, en donde dice el almacenamiento, no, ¿para qué lo necesitamos? Vamos a cancelar el almacenamiento de energía, no lo ocupamos, dice el presidente. Es que, ¿sabes qué? Ahí, y justo platicando, por ejemplo, con Gonzalo Monroy esta semana nos decía que el verdadero asunto es que no se le quiso apostar realmente a la producción interna en su momento, ¿no? Si no es más fácil el llegar y comprar barato, pero pues no se contaba con que en medio de esta crisis también derivado de las condiciones climatológicas en Texas terminara elevándose tanto el costo de este tipo de combustible, ¿no? Del gas natural. Ahora, aquí hay un asunto adicional y que lo acabas de comentar. No contamos con infraestructura. No contamos con la capacidad de almacenamiento. Bueno, hoy me iba para atrás cuando me decían, ¿sabes para cuántos días tenemos almacenamiento de gas natural en México? Para 1. Ahí te encargo. Porque acaba de salir también por ahí un comunicado de Texas en donde dicen que hasta el 21 es cuando se va a poder empezar otra vez a abastecer de gas natural al resto, o sea, con las personas con las que tengan o con los países con los que tengan algunos convenios, porque finalmente en este momento lo que ellos necesitan es salir también de su contingencia. No, sí nos queda claro que vamos muy atrasados. Ahora, el pretexto siempre del presidente es que lo que se hacía anteriormente tenía que ver con la corrupción, entonces tuvieron que cancelar todo porque todo es corrupto, ¿no? Así se ha manejado el presidente hasta el momento y entonces dice vamos a cancelar todos los proyectos. Hay 10 en Sonora nada más, parques de energía solar cancelados en estos momentos con un valor de $1,900 millones, para darnos una idea. Y en stand-by por la reforma energética. Y mientras todas estas alegatas se están dando, las cosas están caminando. Entonces, si hay corrupción, si las cosas no se hicieron bien anteriormente, pues ¿cuántas personas deberían estar en la cárcel en estos momentos bajo un proceso? Empezar esta limpia y entonces sí, ok, de nuevo, pues vamos a empezar apostándole a lo que es el futuro y a lo que ya México se comprometió, que son las energías renovables. Pero no. El presidente, a pesar de lo firmado, está diciendo otra cosa y aprovechando toda esta contingencia para hacerle creer a la ciudadanía que lo que él está diciendo es lo correcto, que hay que apostarle a Comisión Federal de Electricidad, pese que en este 2021 pues no le mandó nada de dinero. Y ¿sabes qué? Que además me parece que nos estamos quedando muy rezagados y eso también tiene que ver con la falta de inversión que ha tenido como tal la Comisión Federal de Electricidad y que también se tiene que voltear a ver ese asunto, ¿no? Decía Sergio Sarmiento en su columna de hoy que los apagones que se vivieron tanto en el 2019 como en el 2020 fueron consecuencia de la falta de mantenimiento de la red de transmisión. Es otro factor más. Ok, ahora fueron las condiciones climatológicas, la falta de abastecimiento de gas natural, lo que tú quieras, pero se vienen sumando, se vienen metiendo todos estos granitos de arroz en el costal y bueno, pues en algún momento esto puede reventar. Hace unos momentos decías, bueno, aquí es tan fácil como dar un plumazo y borrar todo con el argumento de que todo es corrupto. Eso me lleva al siguiente tema, Claudia, una nueva negociación. Oye, ¿qué está pasando con el caso de Ancira, no? ¿Se sumará nuevamente a esta lista de negociaciones? Ahí tenemos el caso más emblemático, ¿no? El de Lozoya, el emblema de la corrupción y de pronto pues resulta que anda fresco como la mañana y tan tranquilo cantando. Pues definitivamente es el antecedente al que nos puede llevar el caso del empresario Ancira. No sabemos qué es lo que va a ocurrir, definitivamente no, pero ya hay un pacto, ya dices, por favor, entrégame $200 millones y entonces vas a poder llevar tu proceso en libertad. Quiere decir que va encaminado bajo el mismo sistema y si nos vamos entonces al caso
de Lozoya, en donde ya sabemos que hace 6 meses inició todo esto con un tremendo escándalo al modo 4T, en el que hay los medios de comunicación, algunos medios de comunicación se enfocan exactamente a lo que quiere el presidente y mira de qué manera lo detengo y luego, pues resulta que el señor tiene gripita, entonces mejor no lo metemos a la cárcel, pero resulta que está colaborando con nosotros, entonces espérame tantito, estoy por analizar, dice Animal Político, que para el 7 de marzo podrían, debido a su colaboración, podrían antes del 7 de marzo suspenderle, por ejemplo, 2 procesos penales en su contra, y mientras él se está colaborando, 6 meses en libertad, llevando el proceso de uno de los casos más sonados, no solamente en México, hablando de corrupción, sino a nivel Latinoamérica, pues el caso de Odebrecht. Y si marcamos esto como antecedente, evidentemente lo que viene como el CIRA, pues pareciera lo mismo, porque ya están dando el primer escalón y hacia abajo para la ciudadanía, pactando estos arriba de $200 millones para que el señor quede en libertad. Claro, llevar el caso en libertad. Oye, y luego Claudia, cuestionamos, ¿la ciudadanía tendrá la misma posibilidad de hacer eso cuando por algún delito ingrese en la cárcel y no estamos hablando de millones de dólares? Oye, Claudia, pero a ver, ¿no te suena esto a las añejas estrategias priistas? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque, a ver, de pronto conocíamos, ¿no? Esta vieja forma, a la antigua usanza del PRIAN, ya sabes, ¿no? Para sonar rimbombante con todo esto. Estas estrategias para legitimar sus acciones en el gobierno. Mira, te pongo un ejemplo. 2012, Enrique Peña Nieto, Elbester Gordillo, la mete a la cárcel. Y enseguida, ¿qué pasó? La sacó Andrés Manuel. Y después nos podemos ir ya directamente a lo que está pasando ahorita, ¿no? A ver, la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, pues termina deteniendo a Rosario Robles, la meten ahí a la cárcel. Traemos también el tema de Emilio Lozoya, los exgobernadores César Duarte de Chihuahua. Esta semana vimos también a Mario Marino de Puebla. Y todo parecería de pronto estas últimas detenciones que se dan en un timing bien interesante, ¿no? Y que bueno, llaman la atención porque también tuvimos ahí el caso de Salvador Cienfuegos. O sea, híjole, no es que a veces uno sea mal pensado, lo que pasa es de que no se ve nada en concreto, no se ve que realmente haya justicia. Sin embargo, sí se hace mucha mella en torno a estas detenciones. Claro, se hace todo un escándalo político al estilo de la 4T, encabezado por el presidente justo en las mañaneras, donde la palabra corrupción se utiliza de manera constante y tajante para señalar lo que ocurría anteriormente, pero que en estos momentos, dice el presidente, no sucede. Pero en la realidad tenemos estos casos sobre la mesa que aún falta, pues todavía no tenemos la respuesta concreta, aún falta por saber si realmente se van a quedar en la nada, solamente como un espectáculo político encaminado justo a lo que estamos viviendo, 2021, campaña electoral, hacer creer que sucede, pero al final no pasa nada. Eso, pues apenas lo estaremos viendo. Esto apenas comienza, Claudia. Ya veremos cómo comienza a calentarse más esta arena electoral conforme vayan avanzando los días. Muchísimas gracias. Ha sido, como siempre, un gusto poder conversar contigo en De Frente. Igualmente, Magda, a la orden. Muy buenas tardes a todos.